semana el Congreso votará la ampliación del estado de emergencia para la macrozona sur de nuestro país. Esto viene precedido de una consulta ciudadana que determinó que un gran porcentaje de la población, más del 80%, estaría de acuerdo en que los militares estuviesen a cargo de la seguridad de esta zona del país y que se ha visto afectada en el último tiempo por serios atentados. Estamos hablando de un 81,56% que se pronunció a favor de mantenerlo. 144.000 personas y un poquito más participaron de esta consulta. Conversamos de este tema con el diputado por la zona, Mario Venegas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo está? Gusto de saludarla como siempre. Estoy bien, gracias a Dios, a pesar de que estamos pasando en este minuto una sesión bien especial con la acusación, una larga intervención del diputado que está fundamentando la acusación, así que me arranqué un ratito a mi oficina para poder sostener esta conversación. De un tema tan importante, diputado, sobre todo considerando los graves incidentes que se han registrado en los últimos días en la zona macrosur del país, donde hemos visto atentados, personas muertas, personas heridas, videos circulando de personas armadas, muy armadas, que no dejan de llamar la atención y también de preocupar, y con esta solicitud por parte del presidente Piñera de ampliar el estado de excepción para la zona. Hablábamos de una consulta ciudadana que se había realizado durante el fin de semana. ¿Qué le parecieron a usted primero estos resultados, diputado? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la consulta se explica en un contexto en que el gobernador de la región, el único gobernador oficialista en todo el país, es funcional a una estrategia evidente del gobierno. Esto está planificado, ¿no es cierto?, para presionarnos, a nosotros los parlamentarios, por la vía de esta consulta, que no se dio en la región del Biobío, simplemente porque el gobernador es de otra tendencia política y no aceptó aquí. También se ha cuestionado, ¿no es cierto?, toda la cuestión técnica de quién supervisó, si estuvo o no, y hay efectivamente algunos reparos que hacer a la manera en que se gestó. Se habla del gobernador regional, Luciano Rivas, y del AMRA. He conversado con alcaldes que me dicen que siendo alcaldes no le han consultado, que no participaron, que no simplemente el presidente del AMRA, el señor Coque de Cunco, habría resuelto la directiva, no lo sé. El AMRA es la Asociación de Municipios, ¿no? Para explicar. Así es, AMRA, Asociación de Municipios de la Región de la Araucanía, concretamente. Entonces, el problema técnico es un tema. El problema de la fiabilidad de los resultados, de la cantidad. Yo le quiero decir que yo participé como ciudadano de la región, entré justamente para verificar cómo funcionaba, y la verdad es que funcionaba entrando a una página en donde uno ponía su cédula de identidad, debía estar inscrito en el padrón y todas esas cosas las reunía y podía votar. Así que desde este punto de vista mi experiencia es que la cosa, ahora no sé cuáles son los filtros ni todo eso, pero en definitiva, el hecho es que hacer una consulta apunta en una dirección que la gente, y el discurso especialmente de muchos, es que cada vez crecientemente debiéramos consultarle a la ciudadanía sobre los problemas que le afectan directamente. Entonces, desde ese punto de vista, consultar pareciera ir en la dirección correcta. Otro tema dicen, oye, es que 150.000 aproximadamente, algo más de 140.000 participaron, y respecto de 900.000 que sería poco representativo. Bueno, pero participaron, y respecto de otras comparaciones. Entonces yo tiendo a creer, y lo he discutido con algunos, entonces, oye, es importante la gente que quiso pronunciarse. Y efectivamente la gente que se pronunció mayoritariamente se pronunció a favor de, ¿no es cierto?, que se mantenga el estado de emergencia. Quiero hacer una corrección también con mucho cariño, y esto es que las Fuerzas Armadas lo que hacen es colaborar con Carabineros en la mantención del orden público y la seguridad en la zona. No reemplazan a las policías en ningún caso. No la reemplazan porque no tienen facultad legal para esos fines, y porque aquí hay una diferencia de fondo nosotros de los que creemos que esta medida en sí sirve, pero es claramente insuficiente. No es bueno.
¿no es cierto?, sentar el precedente que las Fuerzas Armadas cumplan un rol para el cual no están preparadas. Yo lo dije en un programa con una periodista del canal anterior que me entrevistó previo a esto, y yo le decía que ¿quién se hace cargo de eventualmente los muertos? Y fue premonitorio, ya tenemos un muerto, desgraciadamente, ¿no? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién responde? Porque eso es lo que aquellos que son muy proclives a que las Fuerzas Armadas se involucren no entienden, que ellas no están preparadas para esto, y cuando se ven enfrentadas van a un ataque, por ejemplo, van a reaccionar como saben hacerlo ellos, están preparados para otros fines. Y entonces la posibilidad de muertes de ambos bandos es una realidad objetiva, lo que hace ponerse muy cuidadoso a la hora de decidir lo bueno o malo. Ahora bien, en el contexto de lo que usted señalaba, de toda la violencia que se ha instalado en la región, ¿no es cierto?, de todas estas expresiones de fuerza de grupos indeterminados que se atribuyen, ¿no es cierto?, ser representantes de la causa indígena. Bueno, claro, la gente mayoritariamente, ¿qué es lo que quiere? Seguridad, pues. Que le garantizan que le garanticen que no le van a quemar sus cosas, que no le garanticen que no los van a detener o robar, que no les van a disparar, que no les van a incendiar, etcétera. Yo creo que es como absolutamente predecible los resultados de la consulta. Y no me sorprende, para ser sincero, yo que vivo allá, porque es distinto, intento explicarle que es muy difícil opinar desde Vitacura, desde Lo Barnechea, o desde Arica, o si tú quieres Rancagua, porque vivir en la zona es una situación muy distinta. Nosotros estamos viviendo esta realidad de mucha violencia, de impunidad, en el sentido de que los responsables normalmente no son ubicados y tampoco sancionados en general. De manera que ese es el cuadro. Efectivamente, el Estado de Chile, no desde ahora, ha abandonado a la región de la Araucanía, en mi modesta opinión. Hemos hecho muchos esfuerzos. Yo como actor he participado en montones de reuniones con distintos gobiernos destinados a buscar caminos de solución, y lamentablemente se han quedado en completo fracaso, y particularmente este gobierno fracasó, a mi entender, en esta materia. Diputado Venegas, y en cuanto a la extensión del estado de emergencia, esto de que las Fuerzas Armadas colaboren, ¿no?, en la seguridad de la zona, ¿usted cree que es una buena alternativa, que debería seguir ocurriendo? ¿Qué cree usted que va a pasar con la votación en el Congreso? Mira, te voy a ser muy sincero. Yo hasta antes de los hechos ocurridos en Cañete, que significaron la muerte y varios heridos, la muerte de una persona, sí, y que quedaron otros heridos, y hay un señor grave, entiendo, el segundo, que se había dado por muerto inicialmente, yo estaba convencido que servía. Es claramente insuficiente, pero servía. Porque la presencia de las Fuerzas Armadas sirve como un apoyo y además una suerte de impide la comisión, ¿no es cierto?, libre de estos grupos que están operando y que generan violencia. Un elemento disuasivo, podríamos decir. Exactamente, tiene un carácter disuasivo, no es lo mismo, ¿no es cierto? La policía está claramente superada, Carabineros está claramente superado en la zona, o sea, clarísimo. No ha funcionado la inteligencia, los hechos se suceden, ¿no es cierto? Y según las cifras, efectivamente, al menos en las vías principales, estructurantes, la comisión de estos hechos de violencia ha disminuido respecto a lo anterior. No así en las zonas más interiores, ¿no es cierto?, del sector rural, más aisladas geográficamente, donde siguen ocurriéndose hechos. Entonces, hasta antes del EU yo tenía clarísima la situación de que sí, si me ponían en la situación de votar, yo creo que sirve, aunque es insuficiente, porque yo creo que solo eso, si no va acompañado de diálogo político, de esfuerzo sincero por resolver los problemas que explican, ¿no es cierto?, el tema de la violencia, que es un tema de violencia que se viene dando por décadas, ¿no?, y que ha ido incrementándose cada vez en más grave y profunda, no sirve. Es decir, no es suficiente, no es que no sirva, no es suficiente.
Pero después de producir esta muerte, claro, a uno le queda preguntándose, bueno, si el objetivo es que las Fuerzas Armadas salgan y disminuyen los hechos de violencia, la verdad es que no han disminuido. Según las cifras oficiales habrían disminuido, pero se siguen repitiendo igual y con extraordinaria gravedad, incluso con la muerte de una persona. Entonces, tenemos una carga bien pesada. Por otro lado, creo que era súper importante, aunque no comparta y tenga claro que es una instrumentalización, que hay una operación política detrás al hacer la consulta, bueno, la voz de la ciudadanía de mi región es potente y clara. Una mayoría está por mantener el estado de emergencia. Ahora, diputado Venegas, mucho se habla de la presencia del narcotráfico en la zona, para justificar quizás muchos actos de violencia que se están registrando en este lugar. Eh, si tomamos como base esa teoría, esa hipótesis, ¿usted cree que la ausencia o la presencia de las Fuerzas Armadas puede contribuir a que siga realizándose el narcotráfico en esta zona, o bien la presencia de los militares hace que el trabajo del narcotráfico sea aún más difícil? Se lo pregunto bajo la base de que puede existir narcotráfico en ese lugar. Bueno, claro, esa es una hipótesis que siempre hemos barajado y manejado. De hecho, hay evidencia. Se ha detenido a personas con gran cantidad de marihuana, por ejemplo. Se dice, no me consta porque como yo no soy policía ni estoy en los ámbitos que habría también, ¿no es cierto?, bandas de narcotráfico que aprovechan estas circunstancias para, como también el robo de madera y otra serie de grupos, ¿no es cierto?, organizados para estos fines. Es un cóctel muy complejo el que se vive, ¿no? Y aparte de la acción de grupos radicalizados que creen que la vía armada es el camino para alcanzar sus reivindicaciones. Estoy pensando en la CAM, estoy pensando en las ORT que explícitamente han dicho, para ayudar, ORT son las organismos de resistencia territorial, órganos de resistencia territorial que existirían, ¿no es cierto?, en distintos puntos de la región. Bueno, ellos explícitamente han dicho que están por la vía armada, ¿no es cierto?, y por realizar, etcétera, etcétera, sabotaje a las grandes empresas forestales, pero al final de cuentas también se confunde y han habido civiles que nada tienen que ver con, en fin. Yo creo que contribuye, ciertamente, si por lo que tú decías en un momento determinado, disuade la presencia, sin duda, ya de esto. Y yo creo que la respuesta del Estado ha sido tardía. O sea, dejamos que esto creciera en demasía y no se actuó con política de verdad, que significa diálogo, que significa enfrentar, aunque sean los problemas más graves, ¿no es cierto?, pero buscar sentarse a la mesa para dialogar y allí encontrar formas y caminos de solucionar esta problemática que arrastra, ¿no es cierto?, nuestra región, que hoy día ya es la región de la Araucanía y además la macro zona sur, que tiene que enfrentarse. Es decir, no podemos seguir aceptando que esto siga ocurriendo y se normalice al punto de que el Estado no actúe. No es aceptable. Y esta actuación por parte del Estado mediante el estado de emergencia, ¿cómo cree usted que es evaluable? O sea, si hay una persona fallecida, lo más probable es que entonces durante esta semana no se apruebe esto en el Congreso. Bueno, yo pienso que está difícil por esto de que la gente si no vive al interior, no vivencia directamente, ¿no es cierto?, la gravedad del problema que nos afecta, porque es re fácil opinar desde el concepto que yo tengo, pero la comodidad, ¿no es cierto?, de estar a 800 kilómetros de distancia, ¿ya? Y que a mí no me afecta directamente, pero yo tengo que ponerme en los zapatos de la gente que vive, ¿no es cierto?, día a día, y efectivamente hay temor, efectivamente hay inseguridad, efectivamente hay cansancio, efectivamente hay molestia, porque el Estado y la institucionalidad que tenemos no
muestra eficacia en el combate de estas acciones. Eso es. Yo lo digo, mis vecinos, con la gente que converso directamente, y por eso no me sorprende el resultado, porque me dicen, pero ¿cómo? ¿Pero cómo va a ser posible que haya gente actuando de esta manera y nadie logre dar con el paradero, no haya inteligencia para prevenir, no haya capacidad, ¿no es cierto?, de detenerlo y después juntar las pruebas para procesarlo, etcétera? Entonces la gente realmente muestra un cansancio enorme, porque se infunde temor, pues, temor de que cuando yo me traslade en la carretera pueden eventualmente detenerme y dispararme o robarme el vehículo y quemarlo, como ha ocurrido en los hechos, ¿no? No, y no es que esté hablando de ninguna ficción. Se consigue el objetivo, ¿no? Que sería generar terror en la ciudadanía con estos Sin hechos que duda, usted nos describe. Oiga, diputado, lo sin que le duda. ocurrió al diputado Radhead, nos enteramos, ¿no? Lo que ocurrió con su fundo, la quema de ellos, estuvieron en riesgo también las personas que trabajan allí. Y claro, él representa una autoridad nacional. ¿Cómo ve usted ese escenario en relación a usted, que también es una autoridad, a otras autoridades que pueden estar en la zona? ¿Usted cree que estos son ataques dirigidos hacia la persona de Jorge Radhead o finalmente es coincidencia de estos grupos que pueden No, quemar o atacar a quienes esté a su paso? no. Yo creo que aquí es claro las señales. Directamente ellos conocen, saben de quién era ese fundo y en consecuencia creo que fue un ataque dirigido. Es más, me sorprende que un poco se lo expresé cuando lo llamé, Mm. porque te quiero contar que Jorge Radke, a pesar de que pensamos distinto en política, yo lo considero mucho porque fue mi alumno cuando yo ejercía como profesor. Él agradeció hoy Eh, día en la sala todas las manifestaciones de afecto y preocupación de todos los sectores exacto, políticos. él fue mi alumno, conozco a su familia, a su madre, que es una distinguida profesora con la que compartí, conozco a su familia, estamos relacionados, somos ambos de Traiguén. Mm. Entonces, hay un plano de carácter personal y cualquier circunstancia yo también habría solidarizado con cualquier otro que, Sí, aun claro. cuando no tuviera esta cercanía de la que te hablo. Mm. No creo que fue con ese propósito y como él ha sido el discurso, ¿no es cierto?, propio del oficialismo que ha pedido la intervención, estado de sitio incluso. Bueno, claro, yo creo que este ataque está dirigido a amedrentarlo derechamente. No me cabe duda de eso. No es al azar. Mm. Y eso genera quizás también mayor incertidumbre en la ciudadanía. O sea, si hacen eso con una autoridad, ¿qué pasa con el resto de la población? Por poner un ejemplo. Bueno, a mí no me es tan, digamos, lejano esta situación, toda vez que quiero recordarte que el año 2014 yo fui víctima de un atentado que se produjo, ¿no es cierto?, en el sector rural, mientras desempeñaba mi rol parlamentario, tratando de ayudar a una comunidad, precisamente de mapuches, que se había quemado poco antes una escuela y que andábamos haciendo las gestiones como profe que soy y como miembro de la Comisión de Educación para tratar de cómo se recuperaba esa escuelita que atendía precisamente a niños mapuches, en su inmensa mayoría. Eh, Así que sé cómo es eso. Afortunadamente, los daños fueron en el vehículo, la camioneta en la que nos trasladábamos, y hay alguna fractura producto de una caída, pero claro, lo que ha ocurrido con Jorge Radke es que le destruyeron maquinaria, galpones, una casa donde vivían los cuidadores, etcétera. Es gravísimo y claro, hoy día nadie está, nosotros de hecho tenemos una presión enorme porque más allá de lo que uno sabe que se expone como autoridad, el problema es que esto afecta a su familia. Yo tengo mujer, tengo hijos, tengo nietos ahora, ¿no es cierto?, felizmente, y en consecuencia no es solo tú, el contexto familiar es que se ve afectado cuando tú eres víctima de una situación como esta. Bien, pues diputado Venegas, le agradecemos por el contacto para hablar de estos hechos. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir durante esta semana con la votación del estado de emergencia para la macrozona sur y es de esperar, ¿no?, que los hechos de violencia disminuyan, que no Lo que, existan. lo que
Gabriela, lo que yo haría un llamado a la gente que pueda ver este programa es que entiendan la gravedad del problema que estamos viviendo en nuestra región y que entiendan un mensaje. Este no es un problema de la región de la Araucanía o de la macrozona sur, este es un problema del país en su conjunto. No es aceptable que nos dejen abandonados. Es el Estado representado por un gobierno que transitoriamente gobierna y administra, el que tiene que hacerse cargo de esto, ¿ya? Y tiene que buscar los caminos. Y yo soy de los que creo que la política, buena política, implica diálogo, aún en las condiciones más adversas. Fíjate que el otro día, con esto termino, ha habido en el mundo problemas más graves, como en la Colombia, con ¿no es cierto?, las FARC y todo el narcoterrorismo. Y en un momento determinado dijeron, basta, hay tantos muertos, hay tanto dolor, hay tanta cosa, y se entró en un proceso de negociación y fue relativamente exitoso y se llegó a un acuerdo. Pienso en la situación de Irlanda, cuando estaba el IRA, sí, nosotros todavía, gracias a Dios, el problema es serio, pero no ha llegado a esos niveles. Entonces este es el momento de que nos pongamos de acuerdo que hay que buscar una salida, y esa salida tiene que ser, ¿no es cierto?, con buena política, política con mayúscula, que significa entender que hay que sentarse incluso con aquellos que han recurrido a la violencia para ver de qué manera se puede acercar posiciones para traer la paz y seguridad y desarrollo, porque está directamente relacionado a la región, ¿no?, y a la gente que allí habitamos. Muy bien, pues diputado Mario Venegas, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, que tenga buena semana. Lo mismo para usted, que esté muy bien. Gracias. Era el Chao. diputado Mario Venegas hablando sobre la situación de la macrozona sur de nuestro país, consulta ciudadana y extensión o posible extensión del estado de emergencia.